Buenas noches, queridos amigos, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente, muy alegres de compartir con ustedes la lección viva de la parroquia a tu casa, directamente a tu corazón. Y miren qué bien acompañado estoy aquí con nuestro párroco, el padre Joaquín. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Un abrazo grande, grande, grande. Que Dios me los bendiga bastante. Saludos a los de la parroquia y a los de un poquito más lejos de la parroquia. Un abrazo, Dios me los bendiga. Sí, padre, porque este programa trasciende, ¿eh? Trasciende Sí. Fronteras, trasciende todo. Bueno, ahí nos comentan para ver de dónde nos ven, nos oyen, para mandarles saludos en el próximo. Así mero. Bueno, entonces, muy contento, padre, de verdad, de compartir con usted esta lección viva. Es el domingo número 33 ya del tiempo ordinario. Domingo 33. Ay, qué rápido, ¿no? El próximo domingo se acaba el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Cristo Así mero. Rey. Así que... Y el siguiente es... primer domingo de Adviento ya. Uh-huh. Así que, a ver, ¿quieren un programa especial del Adviento? Comenten ahí. A ver, padre, póngase, dígale. Ustedes son los que piden gusto aquí para estos programas y este contenido que queremos pues que llegue hasta el corazón de sus hogares, ¿verdad? Bueno, sin más ni más, vamos a iniciar, ¿verdad, padre? Sí, señor. Viva. Iniciemos con la oración. Exactamente. Nos ponemos en la presencia del Señor y decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, principio y fin de todas las cosas, que reúnes a la humanidad entera en el templo vivo de tu Hijo, haz que a través de las vicisitudes de este mundo, alegres y tristes, tengamos fija la esperanza en tu reino, con la certeza de que con nuestra paciencia alcanzaremos la vida eterna. Amén. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí lo escondió, el dinero y todo lo de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos lo he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de aún mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo. Fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón, désenlo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil,
échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, queridos hermanos, cómo nos llama el Señor a ser fieles, ¿verdad? Interesante. Pero bien, escuchemos pues, ¿qué le evoca, qué sentimientos le evoca este evangelio, Padre? A mí me pregunta, yo le voy a preguntar a usted. A ver, ¿qué palabras te resuenan? Así como palabras destacables. Bueno, en primera, me llama mucho la atención esto de que el hombre, el dueño, sale de viaje, ¿verdad? Y que confía en sus servidores su patrimonio, o sea, Sí. tiene confianza en ellos. Sí. Y les hace un encargo, esa es otra palabra clave, les encarga una misión para mí. Y luego, Por eso a su entonces regreso, ahí la palabra que te resuena es el encargo sería. ¿cómo sería? ¿Cuál es la palabra del encargo? Dice, La misión dice, le dio 5, 1 según su capacidad según su y se capacidad. fue. En realidad no viene propiamente el encargo, pero sí le encomendó sus posesiones. Ahí está la palabra. puede ser lo de las versiones, entonces, porque aquí dice, aún Le llamó a sus encargó sus servidores de bienes. confianza y les encargó su bien. Esa es la palabra, sí, solo para no explicar ahora, sino palabras que nos resuenen. Y quiero que ustedes también anoten ahí abajo palabras que les resuenen de ese texto, solo palabras que resuenan ahorita. Por ejemplo, le encomendó sus bienes, esa sería una palabra, ¿sí? Así es. Otras palabras que le resuenan a usted, luego voy a decir yo algunas. Bueno, como le decía antes, me parece a mí que eso de que el dueño de estas propiedades sale, ¿verdad? O sea, Sí. hace un viaje. Para mí eso es clave también. Ok, Porque- entonces no, pero solo por ahora no expliquemos sino palabras. Parte al extranjero, hace Parte un al viaje extranjero, exacto. y encomienda, esa es una palabra clave. Otras palabras clave, solo textos como están allí. Bueno, como decía usted, según la capacidad. Importante. Eso, cada uno según su capacidad. Ajá. Otras palabras claves, A ver, ¿qué más sería? así sin leerla, bueno, más bien como que nos resuenen palabras claves. Por ejemplo, a mí me resuena el decir, donde dice, ¿cómo es? Es que no sé si en el tuyo dice, ha ganado otros 5, pero no sé cómo lo dice en la... donde dice, que ha ganado otro... negoció, dice. Negoció y con ello ganó otros 5. Pero usa el mismo verbo. Sí. Entonces, esa palabra me parece clave. Ha ganado otros 5, ha ganado otros 2. Sí. O sea, esas dos palabras claves casi como dándonos a entender de la producción, etcétera. ¿Sí? Otra palabra clave, para mí, lo enterró bajo tierra. Sí. Esa palabra clave, ¿verdad? Sí. ¿Otras? Luego de que los primeros negociaron y este lo enterró, un verbo muy importante, el dueño regresó y llamó a su regresó del viaje y llamó a cuentas. Llamó a cuentas. Más bien la parte más importante, bueno, las dos, regresó y llamó a cuentas. Muy bien. Ajá, otras palabras claves. Y luego... para mí, perdón, sí. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Dos Sí. veces, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Ajá. Sí, me llama la atención el verbo que usa, que estos servidores le presentaron. Ajá. Pues yo lo traigo a colación porque es lo que nosotros hacemos pues en la ofrenda de la Eucaristía, ¿no? Presentar los dones. Sí. Entonces ellos presentan, dicen, los dones que recibieron con esos negocios que hicieron, ¿verdad? Entonces eso, Presentar los dones al Señor, claro. Exacto. Otra palabra que me resuena a mí dice, has sido fiel en lo poco, vas a ser fiel. Te pondré a cargo de, no sé cómo dice ahí. Dice aquí, te pondré al frente de lo importante, pero no sé cómo lo dice. Aquí lo dice, te confiaré cosas de mucho valor. Ay, qué bonito. Confiar. Te confiaré cosas de mucho valor. Te confiaré, dos veces, ¿verdad? Porque Dos veces al lo dice. primero le dice, te pongo al frente de lo importante. También dice arriba, te confiaré cosas de Te mucho confiaré cosas de mucho valor, exactamente. Claro. ¿Sabes qué Y bonito? mire qué lindo, dice, entra a tomar parte en la ley. Sí, pero esa parte, esa me la dejas para el final. Ay, porque ya te es que spoiler ahí. precisamente el centro de toda la lectura está pensada en esto. O sea, toda la lectura está pensada en una sola cosa. ¿Quién entra en la fiesta y quién no entra en la fiesta? Toda la lectura va para ahí.
Entonces, ahí, a los dos le dice, ¿cómo dice el primero? Cuando termina. Bien, te confiaré cosas de mucho valor. Al segundo le dice... Esa parte es más bien una parte como administrativa. Sí. Te pondré al cargo de cosas de mucho valor. Pero la segunda, el premio, ¿cuál es? Al segundo le dijo, también, has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. ¿Y cómo terminan los dos? La frase última. Lo invita a entrar y dice a aquí, la fiesta de a tomar parte de la alegría de tu Señor. ¿Y al de arriba? Igual, obvio. Ajá, aquí me dice, entra a la fiesta de tu Señor. Exacto. Y al del 2 también, al de 2 talentos dice, entra a la fiesta de tu Señor. Así Sí. es. Ahora, otras palabras que resuenan. ¿Cuál es el adjetivo que usa para referirse al primero? Al primero lo va a llamar siervo honrado y cumplidor. ¿Cómo lo llama ahí? Aquí lo llama, has sido fiel, siervo bueno y fiel. Eso, siervo bueno y fiel. Mira la forma como lo llama. Al segundo, ¿cómo lo llama? En este le llama siervo honrado y cumplidor. Al segundo lo llama igual, siervo honrado y cumplidor. ¿A usted? Bueno y fiel también. Bueno y fiel. Ahora veamos cómo llama el tercero, al que escondió los talentos. En el mío le llama siervo o sirviente indigno y perezoso. ¿Cómo lo llama ahí? Aquí lo llama siervo malo y perezoso también. Malo. Sí, y perezoso. Ajá, malo y perezoso. Sí. Y aquí le llama siervo indigno y perezoso. O sea, ya estas son dos, digamos, en el primero, los dos primeros le llama honrado y cumplidor. Honrado y cumplidor. Ahí le llama bueno y... Bueno, a ver, dice... Siervo bueno y fiel. En los dos. En los dos, exactamente. Claro. Entonces vamos viendo cosas como muy importantes, ¿no? Claro. Otra cosa, otras palabras claves. Bolsa de oro le llama aquí. ¿Cómo lo llama ahí? Millones. ¿De qué? ¿Solo millones de Solo moneda? dice millones, no dice moneda. Ni moneda ni nada, solo millones. Sí. Dando a entender que es una suma muy considerable. Sí. Aquí lo llama bolsa de oro. Una bolsa de oro, 5 bolsas de oro y 2 bolsas de oro. O sea, bolsas de oro. Allí le llama millones. La imagen da a entender, ¿qué les parece? Yo creo que la imagen da a entender como cosas, digamos, importantes, pero digamos, no tiene que ver con dinero, ni tiene que ver con millones, tiene que ver más bien como con ¿qué? Como con dones internos. Bueno, la Biblia de Jerusalén se refiere a esto como talentos. No, la palabra clásica es talento, de hecho la Biblia de Jerusalén lo utiliza, pero bueno, aquí lo más bien lo utiliza en términos de bolsas de oro, ahí lo utiliza en términos de millones, en otras Biblias incluso dirá, bueno, no, talentos es la que más, es más común. Bueno, veamos un poquitito las cosas, ahora sí. Ya vimos palabras claves. Ahora, incluso hay otra cosa que, perdón, voy a recordar esto de, como decía, millones, aquí le llama bolsas de oro y en el otro le llama talentos. Esto va a ser una palabra clave, sobre todo porque en el lenguaje se está refiriendo a temas siempre de dinero, que es lo que se pone en un banco y gana intereses, ¿verdad? Lo que se pone en un banco son dinero, ¿no, verdad? No sé si dice, ¿cómo lo dice ahí? Ahí dice, ¿lo hubiera retirado con los intereses o no? Dice aquí, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que mi regreso lo recibiera yo con intereses? Con intereses, dándonos a entender que, digamos, es temas de dinero. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer aquí es, ¿será que Jesús está preocupado por cosas de dinero? ¿O está preocupado por qué? ¿O por qué será lo que da a entender los talentos? Pues yo pienso, para mí es más bien los dones y gracias que ha puesto ya en nuestro ser. Ajá. El que sabe hacer esto, el que bueno en aquello, Sí. el que no sé qué. Ya. Y no los pone a disposición de nada. Ajá. O al contrario, que sí los pone. Uh-huh. Por ahí me suena a mí. Por ejemplo, digamos, vamos aquí a cuestionar a este jovencito y a esta jovencita también, aunque no se vean. Pero por ejemplo,
tú te sientes con algún talento que Dios te haya dado en la vida? Uy, bendecido, de verdad, padre. Porque, Cuéntame qué talentos tienes. Pues lo que son como notorios es la cuestión del arte, ¿no? Arte, pintura, música, escultura, música. Eso, básicamente. Y no solo eso, capacidad de admiración, tiene una capacidad de mirar y ver, eso es un don. Detallista. Que muchas veces eso puede ser una virtud, y en otras ocasiones claro. un defecto. Ay, sí, a veces es un defecto. De Claro. comunicarse. Bueno. También tiene el don de comunicarse muy bien, claro, es verdad. Por ejemplo, señorita, no la ve usted, pero aquí está Tere. Tere, Hola. dinos qué don tienes tú. No sé. Administrativa. Eso sí. Es muy buena administrativa, muy buena con los números, muy buena con las finanzas, consejera de su esposo. Cierto, Ay, qué bonito. ¿Qué más? Sonrisa, tiene una sonrisa preciosa, que siempre sonríe, sí. Vamos a ver si nosotros pudiéramos pensar en los dones. Por ejemplo, yo quiero que ustedes, voy a iniciar de otro modo. Normalmente es más fácil para nosotros hablar de los defectos que las virtudes. Y las virtudes son los dones que Dios nos ha dado. Yo quisiera que pongan ahí, sean capaces de escribir ahí en sus comentarios. Mi don, el don que Dios me ha dado es ¿cuál? Por ejemplo, hay unas que son buenas cocineras, hay unos que son banqueros y buenos administrativos, hay otros que son capaces de buenas relaciones con las demás personas. ¿Cuál es su don? Yo, por ejemplo, voy a decir mi don es, por ejemplo, yo tengo un don que yo no sé si es un don, pero a veces es un don y a veces es un defecto. Soy extremadamente cariñoso. Me encanta ser cariñoso con la gente y querer a la gente, o sea, eso me encanta, ¿no? Es como lo que más me gusta, querer, ¿verdad? Y entonces, y me gusta y no pongo ningún límite en eso, ¿verdad? Querer, abrazar, besar, o sea, no pongo límites porque esto lo he recibido de mi papá, de mi mamá tal vez, o de yo qué sé, pero este es un don que yo tengo. Otro don, me gusta comunicarme. Un montón. Uy, sí, Me comunico con todo, hasta con las manos, con el cuerpo, con la mirada. Igual cuando estoy enojado me salen los demonios. Pero bueno, me comunico mucho y me gusta, ¿verdad? Tengo otro don que, bueno, él es más ordenado que yo, pero a mí me gustan las cosas bien ordenadas. Y no lo logro siempre, pero a él le gustan muy ordenadas. Llega al extremo llega a los extremos ordenados. O sea, son dones. Yo quiero que ustedes me digan qué don tiene. Incluso yo quisiera que seamos capaces de ir más profundo y decir cuándo yo me he dado cuenta de estos dones, o incluso más profundo, ¿alguna vez alguien me ha aplastado mi don? En mi casa me decía, no, usted es muy malo para eso, o lo que sea, cuando yo sabía que ese era mi don. O sea, yo creo que es muy importante el tema de los dones, y los dones como talentos, con los cuales Dios nos llama a servir a los otros, ¿no les parece? Yo creo que sería muy importante, y yo quiero que lo piensen bien. ¿Cuál es mi don? Porque resulta que en el don es donde Dios se ha manifestado conmigo, dándome algo, no para mí, sino para el servicio de los demás, porque también otras personas han usado el don de mala manera. Yo quiero que escuchemos otra lectura, una lectura preciosa y precisa, donde se nos dice cuál es el don con el que las mujeres en la sociedad, en la familia y en el mundo pueden aportar. Vamos a escuchar la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Primer don de la mujer, una mujer hacendosa, que no solo se refiere en la casa, hacendosa es en todos los niveles, pero ¿cómo dice, cómo la titula? Muy superior a las perlas es su valor. A las perlas es su valor. Sí. Miren qué belleza, mujeres. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino
y los trabaja con sus hábiles manos. Y qué bonito, ese también es un don, el don de poder, digamos, hacer las manualidades. En su momento, es una lectura del Antiguo Testamento, en su momento eran manualidades que las mujeres, digamos, tenían que ejercer para el servicio de la vida de la familia. Sigamos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece la alabanza la mujer que teme al Señor, pues es digna de gozar del fruto de los trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Es una lectura preciosa y es una lectura muy precisa también, muy directa, dándonos a entender la importancia de las cualidades de la mujer, digamos, en la vida social, en la vida familiar, en la relación con su esposo o en la propia relación con ella misma como persona, digamos, si no tiene esposo. O sea, yo creo que es muy importante. Y esto nos describe los dones o los talentos. Y saliendo un poquito como del tema, digamos, coyuntural, bueno, dije una palabra de domingo, pero coyuntural significa del lenguaje, digamos, un poco machista del lenguaje del Antiguo Testamento, en donde la mujer era para el servicio del varón y de la familia. Vamos a salir un poco porque vamos a fijarnos en otro. O sea, la mujer tiene el don o el talento del servicio a la comunidad y a los pobres. Y qué bonito, ¿no? Precisamente les cuento, en este domingo 33, el Papa Francisco ha instaurado lo que se llama la Jornada Mundial de Opción por los Pobres. Y estamos llamados en toda la iglesia a dedicar ese día al cuidado, al cariño y la atención a los pobres, incluso en las reflexiones y la palabra. Pero vean qué bonito, cómo lo presenta hermoso. O sea, la mujer es la que, digamos, ha recibido en el corazón esa como sensibilidad y compasión para la misericordia de Dios. ¿No es verdad? Qué bonito, ¿no? Como dando a entender que ella representa la primera, más cerca, no el varón, la mujer, representa más cerca el mismo corazón divino, el mismo corazón de Dios, capaz del amor, capaz de la misericordia, etc. Y ahí dice al final, ¿cómo dice al final? O sea, digamos, qué importante es una mujer fiel, o cómo lo dice. ¿Cómo dice la última al frase? final de la palabra, ¿Sí? dice, es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Ya, digno de, digamos, de sus, o sea, el trabajo es bendición para la mujer también, o sea, en términos, digamos, de valorar y respetar el trabajo de la mujer, y diríamos hoy de todos. Vean, repasemos o retornemos a la parábola de los talentos. Es muy importante para nosotros hoy, digamos, situarnos delante de Dios, ante la palabra, situarnos delante de Dios. Y ponernos delante de Dios para nosotros es importante porque es el centro principal, diríamos, de nuestra propia vida, delante de Dios. Es Dios quien nos habla, es Dios quien nos ama, es Dios quien nos elige. Perfecto. Pero ahora voy a la otra parte. Pero también es importante que al estar situados delante de Dios, miremos, por eso Jesús habla siempre en doble término, a los hermanos. ¿Qué significa eso? Que si Dios me está eligiendo a mí, no me está eligiendo por mi cara bonita o para que yo tenga muchos éxitos y me aplauden y me pueda lucir. No, me está eligiendo a mí y me está dando dones a mí para que yo pueda mirar a los hermanos y servir a los hermanos. O sea que al final mis talentos van a ser ¿para qué? Para la construcción de la comunidad. Para vamos a usar la misma palabra que está en el lenguaje, digamos, yo qué sé, en el lenguaje
básico, no elevado, sino básico de la lectura, que es el lenguaje productivo. Entonces diríamos, los dones o los talentos me los da a mí para producir, ese es el lenguaje básico. En el lenguaje de Dios no es producir lo que interesa, es amar, es servir, es, como decía Casimiro aquí, es entregar, o como decías, ofrecer, es ofrecer, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante la doble mirada, mirar a Dios, que es el que nos bendice con las capacidades y tal, pero después lo otro es, ¿para qué me da eso? Para que yo pueda servir mejor a los hermanos. Y hoy fijémonos, y a los hermanos más pobres, estos son lo que nos obliga las obras de misericordia, en primer lugar a los hermanos más pobres. Entonces yo creo que para esto es, para construir la iglesia, para hacer presente el reino de Dios en los hermanos, para que podamos servir a los otros, para que podamos, digamos, ser fieles, no solo a Dios, sino a los hermanos en la comunidad. Cuando aquel famoso, ¿cómo se llamaba? Gandhi, le cuestionaban sobre su radicalismo y tal, entonces él decía, bueno, pero es que usted lo que quiere es ser un mártir ¿cómo le decían? Ser un mártir y que todo el mundo le aplauden por su sacrificio. Él dijo, no, espérense un momentito, no se equivoquen, no hago esto por mí, miren, no sufro por mí, no hago huelga de hambre por mí, no estoy luchando por mí, estoy luchando, o sea, esto me llama a Dios a hacerlo. ¿Por quiénes? Por mis hermanos. Y entonces les dijo, recuerden a los padres de la iglesia, y nos lo recordaba. Me acuerdo que en esta reflexión, en una rueda de prensa o algo así, decía, recuerden a los padres de la iglesia, no sé si hablaba de San Irineo o San Juan Crisóstomo, no sé a cuál mencionaba, decía, los padres de la iglesia, porque él había leído sobre eso, decía, nos llama, nos dicen que que la mayor felicidad del cristiano no es ser feliz o ser santo, sino es hacer feliz a los que están alrededor de ti. O sea, vean qué interesante y esto era refiriéndose a los padres de la iglesia. O sea, casi como diciéndonos, el mandato para mí, ¿cuál es? No es que yo sea feliz solo, sino en primer lugar que los otros sean felices alrededor mío, y así yo seré feliz. Ve qué bonito, y esa será la santidad. Esto nos lo iluminaba con textos nuestros cristianos, uno que ni siquiera era cristiano. Por tanto, yo lo reordenaría diciendo así, digamos, ¿cuál es la felicidad de un ser humano o de un ser cristiano? El conseguir que todas las personas que estén a su alrededor sean felices. Si lo logras, serás feliz tú y encontrarás el camino al cielo. Qué bonito, ¿no es verdad? Pero esto solo lo podemos, digamos, lograr cuando somos capaces de mirar a Dios y recibir de Dios los talentos y las bendiciones y ponerlas al servicio de los demás. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo conmigo, padre? De lujo, de lujo, porque al final eso es vertir el talento recibido gratuitamente para darlo gratuitamente. Como dice en otro pasaje, gratis lo han recibido. Claro. Entonces, me llama la atención algo aquí que dice esta reflexión, dice, recuerden, Jesús no está reprochando al que lo ha intentado y fracasado, sino a los cobardes que ni siquiera lo intentan. Vamos para allá. ¿Qué significa en este lenguaje el que escondió los talentos? Aquel que no es capaz de ¿qué? De servir, de amar, aquel que siempre pone excusas, y yo me pongo en primer lugar, que soy yo a veces, los que primero ponemos excusas, los que andamos siempre fijándonos en el reloj para no servir, cerrando las puertas de la parroquia. No, ciérrela para que no entren los pobres. O sea,
¿Ese es el que escondió los talentos o cómo lo diría usted? Mire, volviendo a la lógica de las palabras claves que mencionaba al inicio usted, Sí. oiga lo clave que dice este tercer siervo. Ajá. Me dio miedo, dice, me dio miedo perderlo. Por aquí dice, tuve miedo y lo fui a esconder. O sea que, ¿será que le tenemos miedo a amar? Es que Sí. si yo amo, se van a aprovechar de mí, podemos Claro. decir, Uy. me pasan encima mío luego y no Sí. sé, entonces me da miedo, Claro. mejor me entierro. Sí. No amo, no sirvo. No sirvo. Ok. Pero cada vez más le vamos teniendo miedo a servir. Mire, por ejemplo, cuántas murallas vamos haciendo, cuántas paredes. En lugar de construir puentes hermosos, construimos murallas. Y abrir las puertas. Se llama eso una muralla, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces todo eso es construir murallas cuando tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que se nos entren y nos pidan lo que más nos cuesta dar. Es miedo, ¿verdad? Sí. Por eso esconder los talentos siempre es un egoísmo supremo. Un egoísmo supremo. Y nosotros tenemos hoy de modelo a Jesucristo. Por eso en la Eucaristía el domingo, hoy domingo, celebramos a Jesucristo, nuestro Señor. Por tanto, Él es el primer modelo que se da, completo, completo. No se guarda nada, ni una gota de sangre. Toda la entrega como signo de que su talento es nuestra salvación. Qué bonito, ¿no, verdad? Se merece un aplauso a Jesús, ¿verdad? Realmente, Padre. De verdad que, no sé, ha sido tan fructífero porque nos toca eso. El miedo que tenemos a servir, a amar, porque nuestra capacidad de amar a veces es poca. Y decimos, nos va a venir, si amo, se me va a acabar, pues, o sea, el egoísmo, como decimos. Se van a aprovechar de mí. Se van a aprovechar de mí. Sí, entonces, decía una tía mía, no es que nosotros seamos tontos, sino que somos buena gente. Decía. Entonces, pues, ojalá que el Señor nos ayude a quitarnos eso de la mente, ¿no? Esa incapacidad de amar y que podamos poner todos los talentos, porque todos tenemos uno. A ver, si, no sé, Padre, una lluvia de ideas de que ahorita que se le venga a la mente el rostro de la parroquia, sin decir nombre, Sí. pero a mí se me vienen ideas de gente de aquí de la parroquia que no sé, son ingenieros, son administradores, saben hablar, saben leer, saben organizar, saben hacer tantas cosas. Esta parroquia está llena de talentos, Padre. De talentos. ¿Verdad que sí? Si los pusiéramos al servicio del reino todos, ojalá. Imagínese. Venga, ofrécese ahí, y yo le llamo y nos ponemos a trabajar juntos. Que Dios les bendiga. Y bien, Padre, pues ya para concluir le pedimos pues que nos guíe en una oración y nos bendiga, por favor. Claro. Señor Jesús, te damos gracias porque nos amas incondicionalmente y porque pones en nuestras manos débiles y pecadoras los talentos de tu reino. Gracias por esto, gracias por tanta bendición, gracias por poner lo más valioso que tienes en nuestras manos débiles y pecadoras. Y te queremos pedir que nos des tu Espíritu Santo para que podamos amar, podamos servir, podamos ofrecer lo mejor de nosotros para la construcción de tu reino. Que no nos dé miedo, que no escondamos los talentos, que no nos dé miedo amar, que no nos dé miedo abrir las puertas a los otros, a las otras, a los pobres, a los que lo necesitan, para que podamos también nosotros desgastarnos siempre y cada día en la construcción de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Nos vemos pues en la siguiente entrega de la Lección Viva de la Parroquia Tu Casa, que vamos a hablar de Cristo Rey del Universo. Nos vemos. Bendición.